caridad y amor. Allí está el Señor. Allí está el Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba de comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que yo dije a los judíos os lo digo a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. En el Evangelio de San Juan aparece muy marcado. Se ve que es un sentimiento profundo en los apóstoles el hecho de que ellos hayan experimentado la traición y que esa traición haya salido de uno de los que convivía con ellos y que seguía a Jesús y que estaba con ellos. Y no solo es la traición de Judas, el hecho de que Judas haya entregado a Jesús, sino también aparece muy cercano a este relato de la traición, el relato también de la negación de Pedro, una negación que viene en un momento en que Jesús está precisamente entregando su propia vida por sus discípulos, ¿no? En ese mismo momento, Pedro va a negar a Jesús y lo va a negar 3 veces. O sea que
comenzamos a darnos cuenta de las barreras que Jesús tiene que superar en medio de ese camino en que Él intenta como manifestar la grandiosidad del amor de Dios que Él trae. Es decir, Jesús hace caer todas las barreras que se oponen al amor. Las barreras más duras, las más difíciles, una de ellas es la traición, y la traición de alguien cercano, de alguien próximo, de alguien que él mismo escogió como apóstol y lo llamó. Y esta va a ser una de las realidades más difíciles de entender para los discípulos, para los que están con Jesús. Esta es una de las realidades más difíciles a sobrepasar en la realización del amor, saber que a veces no correspondemos a ese amor, de que faltamos a él, de que traicionamos. Y la traición nos la explica muy bien la Escritura, mostrando un poco cómo el Judas que llega a entregar a Jesús es alguien que no escucha propiamente a Jesús. Es alguien que está allí en esa relación con él porque él quiere manipular a Jesús, utilizarlo, usarlo. Se subraya incluso que él es el que lleva la bolsa, el que lleva las cuentas, ¿no? O sea, que es alguien que se interesa un tanto por el bienestar también económico, pero que llega a pensar en un Jesús más bien que puede hacer parte de la corte judía y tener su influencia allí y lograr un lugar, un puesto cerca de aquellos que comandan, que llevan la autoridad, ¿no? Y entonces Judas intenta como colocarlo allí, hacer que los judíos lo entiendan y que los judíos como que se alíen con él y aprovechen de toda esa sabiduría de Jesús, más en el sentido político de utilizarlo como un líder, ¿no? Y es aquí en donde Judas traiciona, porque es alguien que no entra en comunión con este amor. Jesús está hablando del don de sí mismo. Jesús está hablando de una entrega incondicional, de dar la vida sin esperar nada a cambio. Y Judas está intentando hacer que este Jesús, con toda esa sabiduría, se transforme en alguien poderoso, que tenga autoridad, tal vez buscando también su lugar al lado de Jesús, ¿no? Y termina entregándolo en las manos de los judíos. O sea que Judas tiene una mirada más bien política, una mirada más bien que busca utilizar a Jesús para su bien propio. Por esto termina en la traición, alejándose de la realidad de aquello que Jesús quiere verdaderamente realizar. Y esta es una de las dificultades más grandes en el amor, que no nos entiendan en nuestra entrega, en el don que realizamos. Y entonces intenten como aprovecharse de ello, manipularnos, utilizarnos, usarnos para su propio provecho, ¿no? Esta es la traición más dura, enfrente de la cual nos podemos encontrar, que Jesús mismo la enfrentó, pero la enfrentó superándola, no dejándose tocar por ella, sino realizando ese acto de amor que él quería realizar, dar su vida, entregarla. Era un acto de amor sin medida. Vamos a ver que Judas, al ver todo esto, va a terminar incluso perdiendo el control de su propia vida y yendo hasta el suicidio mismo, porque no puede tolerar el hecho de verse pequeño al frente de ese grandioso amor que Dios le ofrecía. Caso contrario el que acontece con Pedro.
porque Pedro, en cierta manera, niega al Señor por miedo a llegar incluso a dar la vida como Jesús, por miedo a la muerte, por miedo al martirio, por miedo a seguir a Jesús allí en donde Jesús nos está queriendo llevar a entregar la vida. Y este Pedro llora amargamente su traición, porque niega al Señor 3 veces en el momento en que Jesús está entregando la vida. Pero la actitud de Pedro es diferente, porque Pedro va a reconocer este amor y va a darse cuenta de que esa negación lo va a llevar a una conversión interior, a sentir que no es él el que lleva la iniciativa, que no es aquel que por su propia voluntad va a llegar a seguir a Jesús, como él decía, ¿no? Te seguiré donde quiera que tú vayas. Es un acto que nace de una voluntad fuerte y un voluntarismo, pero que no tiene en cuenta el realismo mismo de la vida. Darse cuenta de que el amor no es algo que nosotros mismos vamos a realizar, ¿no? El amor tiene que ser algo de lo cual tenemos que dejarnos atraer, incluso en nuestra condición frágil para poder responder. Es el amor de Dios que tiene que llegar hasta nosotros y que tiene que hacernos también reaccionar en una actitud de querer dar la vida, sobreponerla, no para sentirse perfecto, porque no es eso lo que nosotros buscamos, ¿no? Para sentirnos más bien capacitados de amar de una manera también cercana a la fragilidad. No amamos al otro porque seamos perfectos en nosotros mismos, ¿no? Amamos al otro porque sabemos considerarlo también en la fragilidad, esa fragilidad que nosotros también llevamos dentro, ¿no? Y nos unimos a él para luchar juntos en medio de esa fragilidad y cargar juntos nuestra dificultad, ¿no? En el momento en que Pedro acepta que Jesús sea capaz de cargar su propia fragilidad y de acompañarlo y de saber que el amor no es uno que hace la voluntad, sino que son dos que se reúnen para construir una comunión, un verdadero proyecto de caminar juntos, de luchar ambos en un acto de amor contra todas esas cosas que los separan y que los dividen, reconociendo la misericordia que tenemos que tener unos para con los otros. Entonces ahí no hay campo para la negación, sino más bien para la ayuda, para el amor, para cargar sobre nosotros también la fragilidad del otro y para darnos cuenta de nuestra propia fragilidad. Pedro va a reaccionar con el llanto, sintiendo la tristeza de la traición y sintiéndose llamado a no solamente contar con sus propias fuerzas, sino saber que el amor son dos personas que entran en comunión, que caminan juntos, que son conscientes de la fragilidad de cada uno y que saben luchar contra ello, ayudándose el uno al otro, ¿no? En un acto de amor de hacer que el otro crezca, que avance y que nos lleva a veces a empujarlo, a cargarlo, a ayudarlo. Cómo es importante este aspecto fraterno, ¿no? No estamos ahí para sentirnos perfectos y para intentar en nuestra perfección ayudar al otro. No, no, no. Es la misericordia que nos une y es ese amor misericordioso el que nos hace caminar sin ningún sentimiento de superioridad sobre el otro, sino más bien de solidaridad en ese amor que nos hace reconocer frágiles y en un camino que nos lleva a acercarnos mismo del amor de Dios. Es el amor de Dios que viene a nosotros y que debe llevarnos y conducirnos poco a poco.
es estas dos realidades enfrente de las cuales nos encontramos a veces en nuestras relaciones y en nuestros encuentros, ¿no? Y es precisamente ahí en donde Jesús nos llama a sobrepasar todas estas realidades, ¿no? Por eso la primera lectura nos hacía una pregunta muy importante: si habíamos pasado en vano nuestra vida, sin ninguna razón. A veces nos sentimos así, porque tal vez no nos damos cuenta de que la fragilidad que el otro tiene y todo lo que sufrimos a veces en nuestras luchas por crear en torno de nosotros un ambiente en que podamos realmente expresar esa realidad de comunión a la cual el Evangelio nos llama, solo se puede realizar si sentimos que somos tan frágiles como aquel con el que nos encontramos, y que estamos llamados a realizar un amor verdadero el uno con el otro, en el que podemos ayudarnos en nuestros límites y caminar juntos hacia ese encuentro con Dios y hacia ese camino de dar verdaderamente la vida por alguien, no esperando una recompensa, sino en la alegría de darse y de entregarse y de ser parte también de esa comunión que yo intento construir, ¿no? O sea, que podamos entonces ofrecer esta Eucaristía no como alguien totalmente realizado, perfecto, como, y, y purísimo delante de Dios, ¿no? Sino como aquel que necesita ser ayudado en lo profundo de su corazón para que todas estas cosas que se oponen a Dios no nos encierren en nosotros mismos, sino que nos abran a la realidad de realizar esta experiencia con los otros en un camino de comunión que tenemos que realizar siempre con aquel que está a nuestro lado y con el cual tenemos que vivir esta experiencia de Dios. La traición puede estar presente en medio de ello, la negación también, pero tenemos que saber cómo superarla, sobrepasarla, para poder entrar en ese amor que va más allá de una simple búsqueda de sí mismo a la realidad de un camino de transformación que se tiene que estar realizando en cada uno de nosotros.